revista Ciudad de los Césares, revista que está pronto a cumplir sus 37 años de existencia en Chile, se ha caracterizado y ha actuado bajo el ánimo de querer difundir pensamiento alternativo, pensamiento disidente, abrir horizontes, ampliarlos, y por supuesto, dentro de esa apertura de horizontes está el redescubrimiento, el conocimiento, la revisión, el estudio y la profundización de autores que probablemente escapan o simplemente tienen más de una dimensión a lo que solemos conocer como el establishment, el orden imperante político y cultural. Por eso esta revista de política y cultura alternativas se ha consagrado a esa tarea y ha buscado por todos los medios sencillos, con total independencia, con total libertad, la verdadera libertad de espíritu, la libertad que conoce la amistad y al mismo tiempo esa libertad que convoca al pensamiento y a la acción de manera viva y comprometida, y al mismo tiempo convocante y estimulante para el espíritu de quienes se sientan llamados por esta revista. En esta ocasión nos toca este coloquio dedicado a Vilfredo Pareto, polímata italiano, podríamos decir, de la segunda mitad del siglo XIX, primera mitad del XX, o por lo menos casi un cuarto del siglo XX. Autor muchas veces nombrado, pero quizás poco profundizado, poco estudiado. Si bien sabemos que en estos coloquios tenemos la misión de dedicarnos a estos autores, claramente su inmensidad impide que cerremos todo lo que se pueda decir sobre ellos, ¿no? Que este coloquio sea una puerta de entrada para poder adentrarse en la obra de Vilfredo Pareto. Quisiera, por supuesto, antes de dar paso a nuestros expositores, agradecer profundamente a la Sociedad de Historia y Geografía de Chile, a su sede, a sus organizadores, a sus dueños, por ceder este ilustre lugar que tiene tanto significado para la historia de nuestro país, para la historia de nuestros intelectuales, y que de muchas maneras interpela a la revista Ciudad de los Césares y a quienes se sienten animados por ella, sin duda alguna. De la misma forma, también mencionar brevemente las dos efemérides que de alguna manera también animan a Ciudad de los Césares, la del día de ayer y el día de hoy. El día de ayer, la efeméride de la Batalla de la Concepción, que refleja para nosotros el espíritu heroico de sacrificio y de entrega del pueblo chileno, y el día de hoy, día de la nacionalización del cobre, que interpreta, estimula el espíritu de independencia económica, que por lo demás estimulara a un camarada nuestro como fue Juan Domingo Perón, que fue uno de los puntales de su ideario y que Ciudad de los Césares defiende hasta el final. Esas dos efemérides brevemente que tienen importancia para nuestra nación y que siempre vamos a considerar. Por último, recordar para el día 2 de agosto la invitación a la Feria Literaria Independiente Cultura Viva en Franklin, que se realizará el 2 de agosto y a la cual están cordialmente invitados, y se dará aviso, se publicará información oportunamente. Luego, sin más dilaciones, procedo a dar paso a los expositores, los dos ilustres que me acompañan en esta ocasión, por supuesto. A mi derecha, Rodrigo Naranjo, sociólogo, colaborador de Ciudad de los Césares, y el director de la revista Ciudad de los Césares, don Erwin Robertson, historiador. Comienza este coloquio sobre Vilfredo Pareto hablando Rodrigo Naranjo. Adelante, Rodrigo.
Aló, buenas tardes. Bueno, a mí me toca presentar a Wilfredo Pareto. A ver, voy a tratar de leer y hacer algunas puntuaciones respecto a su carrera. Primero voy a hacer un disclaimer. A ver, si bien soy sociólogo, no soy especialista en Wilfredo Pareto. Es más, en el pregrado se le nombró 2 veces cuando tuve clase. La primera vez en teoría sociológica, presentando a los padres de la sociología. El profesor se tomó un par de minutos para nombrar que era como una figura más bien extravagante dentro de la teoría sociológica. Y quizás un poco más estudiando teoría de juego, cuando se enseñó el óptimo de Pareto, pero sin abordar mucho sobre la obra de él. Un autor más bien extraño para mí, por lo tanto, cuando se me dio la oportunidad de participar en este coloquio, fue un autor que más bien tuve que comenzar a estudiar, ¿ya? Así que voy a leer un poco este texto. Ya, en los siguientes minutos intentaré abordar la teoría sociológica de Wilfredo Pareto, procurando recoger los aspectos más importantes de su aportación teórica. Intentaré dividir en 2 partes. En una primera, empleando un tono más bien descriptivo, me referiré a los elementos conceptuales que componen o forman parte de su teoría sociológica. Y ya al final, y en forma un poco más sumaria y evaluativa, abordaré algunos tópicos que me parecen relevantes. Quizás eso nos permitiría abrir un poco la discusión. Creo que la manera más adecuada de iniciar y sucinta abordar la trayectoria de Pareto es abordar algunos aspectos biográficos, ¿ya? Porque eso nos permitirá situarlo en un determinado contexto con el propósito de ubicarlo en el desarrollo mismo de la sociología como campo disciplinar, ¿ya? Bueno, Pareto nace en París el 15 de julio de 1848, ¿ya? Su padre es un noble exiliado, su padre es italiano, es un noble exiliado por sus ideas republicanas y seguidor de Giuseppe Mazzini, uno de los digamos, convocantes para la reunificación de Italia, ¿ya? En 1869 es la defensa de su tesis, Principios Fundamentales de Equilibrio de los Cuerpos Sólidos en la Universidad Politécnica de Turín, ¿ya? Su tesis es de ingeniería. Entre 1874 y 1892 ya trabaja como director general de la Compañía de Ferrocarriles Republicano. ¿Ya? Políticamente él se define como un liberal a ultranza, ¿ya? Y de ahí comienzan un poco como sus acercamientos al liberalismo de tipo económico. Es más, en esa época datan sus contactos con la Sociedad Adam Smith en Florencia, ¿ya? En 1891 estudia el texto Principios de Economía Pura de Maffeo Pantaloni, que terminó siendo su maestro, ¿ya? Que es un economista italiano neoclásico, ¿ya? Que después Pantaloni derivaría abjuraría de sus ideas liberales, militaría en el nacional-sindicalismo para luego transformarse directamente en fascista en el periodo italiano, ¿ya? El mismo Pantaloni, que fue maestro de Pareto, le hizo contactar con León Walras, que fuese uno de los creadores de la teoría marginalista del valor, ¿ya? Y de la teoría del equilibrio general, o sea, un economista neoclásico ya propiamente tal. En 1893, Pareto es profesor de economía en la Universidad de Lausana, a instancias del mismo Walras, que lo recomendó. En 1896 inicia la publicación de su curso de economía política, o sea, ya se desenvuelve propiamente tal Pareto en lo que es la economía neoclásica, o economía pura, como él dice. En 1901 publica su primer libro, que se podría entender como ya de carácter sociológico, que son los sistemas socialistas. En 1907 publica su manual de economía política. En 1912, por enfermedad, deja sus cursos de economía, manteniendo solo su cátedra de sociología en la misma Universidad de Lausana. En 1916 publica su Tratado de Sociología General, ¿ya? En 2 tomos. Y a su parecer, o sea, al parecer del propio Pareto, es su obra más ambiciosa. En 1920 publica el Compendio de Sociología General, que es una versión abreviada, ¿ya? de su teoría sociológica, que es la obra que yo pude leer y que trabajé, y es la que es asequible acá en castellano, que por la editorial Alianza, que se llama Formas y Equilibrios Generales, ¿ya? En 1921 aparece el libro Transformación de la Democracia.
En 1922 es designado senador del Reino de Italia por invitación del gobierno fascista, cargo que él nunca puede ejercer porque muere al año siguiente, el 19 de agosto de 1923. ¿Ya? Retomando algunos aspectos biográficos de los que acabo de enunciar, voy a retomar algunos aspectos biográficos que acabo de enunciar. Si bien su tratado fue publicado en 1916, su interés por la sociología data más o menos de unos 10 años antes aproximadamente. ¿Ya? Su ingreso a la sociología lo transforma en contemporáneo de Émile Durkheim. Recordemos que Durkheim en 1912, o sea, ya en el siglo XX había publicado la mayoría de sus obras más importantes, como El suicidio, La regla del método sociológico. En 1912, en la época más o menos que se publica el tratado, Durkheim publica una de sus últimas obras importantes, que son Las formas elementales de la vida religiosa. ¿Ya? Y también está la figura de Max Weber, ¿ya? La ética protestante, el espíritu del capitalismo y la ética protestante de 1904. Y póstumamente Max Weber, o sea, la viuda de Max Weber, publica Economía y Sociedad, que es de 1921. ¿Ya? En esa misma época, Pareto coincide con Ferdinand Tönnies, que es de una generación más bien anterior. Y en esa época también podemos identificar, entre otros sociólogos, a Georg Simmel, a Werner Sombart. ¿Ya? Estos tres, más Weber, ¿ya? Fundaron la Sociedad Alemana de Sociología en 1909. Independiente de estos autores, todos identificados como padres de la disciplina, y supongo que todavía continuarán estudiándose, la sociología se desplegaba aún en términos académicos, ¿ya? En lo que retrospectivamente se denomina aún como sociología cátedra, ¿ya? Recién en la década de los 30, la sociología ya se consolida como una disciplina profesional con malla curricular independiente, ¿ya? Y con trabajo de campo propiamente tal. ¿Ya? El periodo previo también es lo que se denomina como la sociología más bien de corte ensayístico, y ahí es donde aparecen los que se denominan los padres de la disciplina. ¿Ya? No cabe duda que Pareto es un antecedente importante de lo que es la formación del pensamiento sociológico, pero ¿puede ser considerado un padre de la sociología? Ya, voy a dejar esta pregunta pendiente e intentaré como responderla al final, según lo que a mí me parece. ¿Ya? En segundo lugar, Pareto se tituló primero como ingeniero, ¿ya? Para luego interesarse en la economía, cimentando así su acercamiento al liberalismo económico y a la teoría neoclásica, de la cual fue un representante bien conspicuo. ¿Cómo llegó a la sociología? Parece que su acercamiento a la sociología se produjo más bien por aspectos biográficos y no por la mera curiosidad intelectual, ¿ya? Anticipando su aparato conceptual que escribiremos a continuación, tanto en economía como en su labor como ingeniero, Pareto encuentra ejemplos empíricos de los planes de acción perfectamente racionales y que encajan en lo que él denominará acciones lógicas. Un determinado agente con un objetivo claramente delimitado, que dispone de información perfecta y que logra concretar su fin con los medios más adecuados a su disposición. ¿Ya? La adecuación medio-fin, ahora bien, se daría en un plano dual, tanto en la realidad concreta, o sea, la realidad material y observable, como en la subjetividad perfectamente calculadora de este actor que emite el plan. Para Pareto, estos planes de acción racionales o lógicos serían bastante habituales y típicos en el desempeño cotidiano, técnico y científico, y también del especulador económico. Pero ¿será de ese modo en aquellos ámbitos de la realidad que escapan a lo estrictamente técnico y económico? Observador acervo de la realidad política, Pareto comprendió que el comportamiento racional así escrito no tenía esa frecuencia, siendo aún más bien escaso en el ámbito político, donde los actores se desenvolverían de manera diferente. Ya, volveremos también sobre este punto más abajo. Por otro lado, comenzó a descreer profundamente de los modelos walrasianos y de la economía neoclásica en general, ya que estos consideraba Pareto que funcionaban a la perfección dentro de modelos sumamente abstractos, ya que estaban bastante lo que era la complejidad social que empezó como a vislumbrar Pareto. ¿Ya? El acercamiento a la sociología, o al menos la forma que la entendió Pareto, se da precisamente para sortear esta forma limitada de entender la acción con el propósito de lograr una descripción más realista del comportamiento individual en sociedad. ¿Ya? En el desempeño estrictamente racional, que Pareto denominó acciones lógicas, ¿ya? Existiría una correspondencia entre el medio y fin, ¿ya? Cuya adecuación es constatable tanto en la realidad objetiva como en el plan mental diseñado por el actor. ¿Ya? Este sería su rasgo característico. Sin embargo, lo normal es que en el comportamiento humano no se dé esa vinculación en forma tan exacta, existiendo posibles desacoples entre medio y fines, ya sea a nivel mental como en la realidad misma. Cuando esto ocurre, estaríamos en presencia de un tipo de acción que Pareto denominó acciones no lógicas. ¿Ya?
Y aquí ya estamos entrando propiamente tal en lo que es la sociología de Pareto. Pareto identifica las siguientes opciones relevantes según exista adecuación objetiva y subjetiva entre el fin y el medio propuesto para su consecución. Primero, objetivamente no existe adecuación, pero subjetivamente sí. Acá Pareto está identificando el pensamiento más bien típico y el comportamiento tipo ritual. Por ejemplo, hacer alabanzas al sol para que mejore el clima. ¿Ya? Subjetivamente, el plan es como claro, pero en la realidad, obviamente, alabanzas al sol no van a producir el cambio que se espera dentro de una mentalidad científica como de Pareto. ¿Ya? En segundo lugar, objetivamente existe adecuación, pero subjetivamente no. Por ejemplo, los actos más bien de tipo reflejos. ¿Ya? Si me pica el ojo, inconscientemente me rasco. ¿Ya? En la realidad, obviamente, se me va a quitar el picor, pero yo no tengo un plan subjetivo como para llevarlo a cabo. Y en tercer lugar, objetivamente sí y subjetivamente también, ¿ya? Pero a diferencia de los planes de acciones lógicos, aquí hay una separación en la coordinación de ambos niveles. Si bien ofrece muchos ejemplos prácticos al respecto, acá piensa básicamente en los actores políticos, revolucionarios y pacifistas, que en la realidad se comportan de una determinada manera, pero los discursos discurren de otro modo. Más abajo también voy a tratar de ver como ejemplos de esto. Para Pareto, el objeto de la sociología sería el estudio de las acciones lógicas, que serían las más frecuentes en el comportamiento, estudios de las acciones no lógicas, que serían las más frecuentes en el comportamiento individual. Y entre las posibilidades recién indicadas, la de mayor importancia serían las del tipo 3, donde este se acople entre el nivel subjetivo y el objetivo, se mostraría el papel de la ideología y una serie de mecanismos psicológicos tendientes a regular esta discrepancia, ya que la sociología moderna identifica la autopersuasión, la reducción de disonancia cognitiva, el reforzamiento de las ilusiones, etc. Tenemos, por tanto, un interés en el comportamiento individual por parte de Pareto, que sería uno de los rasgos más significativos de su propuesta sociológica. Antes de avanzar, voy a hacer algunos matices al respecto. Ya, mirado desde esta óptica y recurriendo a las usuales clasificaciones para identificar en la sociología, las escuelas, distintas escuelas de sociología, según el enfoque más bien metodológico, Pareto estaría emparentado con un tipo de sociología accionalista, es decir, enfocada en el comportamiento individual antes que en estructuras o fenómenos sociales o de tipo agregado, ¿ya? U holístico. En otras palabras, su sociología se podría identificar como una metodología de tipo individualista o más técnicamente lo que hoy conocemos como individualismo metodológico, ya que sus explicaciones sociales en torno a la realidad social serían de tipo reduccionista, puesto que la causa de los fenómenos sociales agregados o colectivos estribarían en última instancia en el comportamiento individual. Segundo lugar, la propuesta teórica de Pareto se planteó en abierta polémica con la producción sociológica de su época, ¿ya? Los sociólogos que nombré hace un rato atrás, ya que invistió en contra de todos aquellos sociólogos que intentaban explicar el accionar no lógico, a juicio de Pareto, con recursos que también él denominó como no lógicos. Es decir, en vez de localizar el nivel explicativo en las reales motivaciones de un actor, estos autores buscaron fundamentos del comportamiento individual en motivaciones morales o filosóficas de todo índole. En cierto modo, Pareto ¿con quién polemiza? Con Durkheim. ¿Ya? El interés de Pareto en el estudio científico de la sociedad, y por eso su alegato, es el estudio de las acciones no lógicas por medio de lo que él denominó procedimiento lógico experimental. En otras palabras, su estudio de la sociedad apuntaba a ceñirse estrictamente a los hechos observables, situados espacio-temporalmente y empleando conceptos forjados a partir de las realidades empíricamente comprobables que le tocó apuntar. En contrapartida, el sociólogo debía abandonar todo tipo de principio metaempírico en sus explicaciones o descripciones, orientándose solo en términos de verdad y no por utilidad o por el bien de la sociedad. Pues bien, para el estudio lógico experimental de los actos no lógicos, Pareto hace hincapié que debemos remitirnos a los hechos nítidamente observables en la realidad, lo que en primera instancia sería una acción material desempeñada por un agente. La premisa de Pareto, sin embargo, es que el comportamiento individual, antes que en razones, estaría motivado en las emociones y los sentimientos. ¿Cómo es posible estudiar tales acciones, considerando que no es posible recurrir a lo estrictamente cognitivo de cada actor individualizado, que sería más bien el dominio de los psicólogos y de los psiquiatras? ¿Ya? Y actor individualizado, que sería más bien el ámbito de los psicólogos y los psiquiatras, y que habría que dejar de lado las expresiones de tal acción que serían las filosofías o explicaciones del actor en torno a su acción.
Ya, esta situación es de suma importancia, ya que hay un gran equívoco en abordar la acción a partir de los hábitos expresivos según Pareto, en vez de la acción en sí. El ser humano tiende a racionalizar su comportamiento de manera ex post o justificarlo por medio de teorías o principios que no lo tornarían en todos los mundos posibles como causa de la acción. Lo cierto es que lo usual es que el comportamiento del hombre sea de raíz básicamente emocional. Para estudiar las reales causas o motivaciones de las acciones no lógicas, Pareto propone distinguir entre dos elementos concurrentes a este tipo de acción: la parte constante de estas acciones, que él denomina residuo, y la parte variable, que son las teorías o explicaciones que tienden a justificar esta parte constante, que son las derivaciones. ¿Qué son los residuos? Ya mencionamos que son la parte constante de la acción y que serían el instinto que se trasunta en la diversidad psíquica del comportamiento individual y que a su vez está diferenciado del aspecto variable, que son las diversas teorías y pseudoexplicaciones que tendrían a explicar esta parte constante. Consideremos que los residuos son detectados a partir de una ingente cantidad de comportamientos estudiados por Pareto a través de ejemplos históricos y de su propia realidad concreta, por lo que son conceptos analíticos construidos por un observador, por lo que no tienen realidad concreta en sentido estricto. ¿Ya? Es decir, son herramientas conceptuales que elabora Pareto estos residuos para abordar la realidad social. ¿Ya? Pareto distingue 6 tipos de residuos que le identifica, tal como señaló previamente, en la evidencia histórica, ¿ya? Por lo que son fácilmente rastreables. Me di cuenta que esta no es la versión final y no la puedo sacar, así que voy a tener que ir al celular. Ya. El primero es lo que él denomina instinto de las combinaciones. El segundo tipo de residuo es la persistencia de los conglomerados. El tercero es la necesidad de manifestar sentimientos por actos externos. El cuarto son los residuos en relación con la sociabilidad. El quinto es la integridad del individuo y su dependencia. Y el sexto son los residuos sexuales. ¿Ya? El primero, el de instinto de las combinaciones, apunta a la necesidad del ser humano a realizar razonamientos, sean estos correctos o inválidos, a establecer vínculos y conexiones conceptuales entre los fenómenos de diversa índole en sentido reflexivo. En suma, es la necesidad del ser humano de establecer desarrollos materiales que estaría en la base del progreso intelectual y científico cuando cobran un sentido lógico. Usando una palabra de moda, sería el aspecto que lleva al ser humano a innovar y a crear. ¿Ya? El segundo tipo de residuo, que es la persistencia de los conglomerados, es la contrapartida de la anterior, ya que sería el sentido de la inercia, de mantener las combinaciones ya fincadas, es decir, creadas por el primer tipo de residuo, rechazando o problematizando los cambios. Sería la tendencia a la conservación. El tercer tipo de residuo, ya que es la necesidad de manifestar sentimientos por actos externos, Ya, los residuos en relación con la sociabilidad se asemejarían al tipo 2, pero es distinto. Tiene que ver con la disposición de los agentes a agruparse, a vincularse con otros. También surge en situaciones límites del tipo negativo, donde los agentes sociales se pliegan para repulsar situaciones sentidas como nefastas. La integridad del individuo y su dependencia, que es el cuarto tipo de residuo, tiene cierta similitud con los intereses, ¿ya? Pero no es lo mismo. Los intereses para Pareto serían la expresión de los actos lógicos en la medida que serían una especie de toma de conciencia de los objetivos propios y la adecuación del mejor plan para llevarlos a cabo. En sentido residual, en cambio, sería la misma manifestación, pero no en un plano lógico, sino en el plano de los sentimientos. Por ejemplo, el sentido de pertinencia. El último está casi al límite con la identificación de un instinto puro, por ende casi no tiene importancia sociológica. Me refiero a los residuos sexuales. Pareto más bien los trabaja en el sentido de polemizar en contra de los moralistas y la hipocresía de ciertos grupos conservadores en torno al aspecto sexual. ¿Ya? En cuanto a las derivaciones, como ya mencionábamos, son la parte verbal que acompaña el comportamiento humano. Como elemento justificativo, cumple la función de otorgar cierto esqueleto lógico a lo que en realidad no lo tiene. En primera instancia diremos que es una estrategia, entre comillas, de persuasión, y también me atrevo a decir de autopersuasión, y que podría entenderse como el elemento ideológico en la sociología de Pareto. Ya, en sus investigaciones, Pareto distingue varios tipos de derivaciones según nivel de complejidad.
¿ya? Las primeras son las simples afirmaciones. Acá piensa en la frase de una madre: obedece porque es necesario obedecer, ¿ya? Es casi una fórmula sumaria en sí misma convincente dado el contexto. En segundo lugar son los argumentos por autoridad. Se hace por mandato o por referencia a una autoridad, ¿ya? El tercer tipo de derivación procede del anterior, pero ahora se funda en referencia primero a sentimientos o principios, ¿ya? A autoridades jurídicas o metafísicas, incluso en referencia a seres sobrenaturales. Cualquiera sea la referencia, la derivación en este caso, confiere poder de convicción a las afirmaciones, objeciones e imperativos que alguien pudiese esgrimir. ¿Ya? Y cuarto, derivación por pruebas verbales. Acá la derivación utiliza conceptos con sentidos indeterminados, dudosos, ambiguos o poco claros. Por ejemplo, cuando se sostiene que un gobierno trabaja en interés de las masas populares o la gente bien, ¿qué quiere decir realmente eso en términos lógicos experimentales? Para Pareto no tendría ningún sentido, a menos que se clarificaran los conceptos. Ya, cabría hacer hincapié en que tanto los residuos y las derivaciones son inferencias analíticas que Pareto extrae de la realidad humana, que es mucho más compleja, entretejida y caótica. A pesar de no hallarse nitidez en la realidad, al menos en la observación de fenómenos complejos, que son los que interesa a Pareto y que escapan a los meros ejemplos de ocasión, sí son inteligibles y posible identificar debido a su recurrencia y regularidad en las interacciones sociales. Me refiero a los residuos y las derivaciones. ¿Qué sería la sociedad para Pareto? En suma, sería más bien el entramado de sus elementos relevantes puestos en juego y en despliegue, ¿ya? Y aquí sumamos las emociones, los intereses, los residuos que connotan a tales emociones, las derivaciones como relato autojustificatorio de las emociones y la heterogeneidad social. También habrían otros elementos que conforman lo social, ¿ya? Que serían, por ejemplo, el entorno social natural y la influencia de otras agrupaciones sociales que podrían afectar a través de sus propias dinámicas. Estos elementos como tal funcionan de manera codeterminada, es decir, en interrelación entre sí y no por medio de encadenamientos causales. Eso sería más bien engañoso para Pareto. Ahora bien, toca la investigación social investigar los entramados que forman estos elementos y sus conexiones, conformando así lo que Pareto identifica como una situación de equilibrio. En sociología suele distinguir dos escuelas dependiendo del elemento predominante de la estructuración colectiva, ¿ya? El conflicto, como en el marxismo o el weberianismo, o el orden, como el funcionalismo o la teoría de sistema. ¿Es Pareto un sociólogo del orden? Al ponderar los puntos de equilibrio en el sentido recién esbozado, pareciera que sí, pero eso es un equívoco. Los equilibrios de Pareto son más bien una manera de identificar cómo van estructurándose los elementos sociales, ¿ya? En un momento situado sociotemporalmente, pero siempre sujeto a cierto dinamismo, debido al propio actor humano. Supongamos, por ejemplo, un flujo de bonanza económica que lleva a que cierta élite modifique en el tiempo convicciones centradas en los residuos de tipo 2, es decir, persistencia en el conglomerado, por los del tipo 1. Y aquí, por ejemplo, pensamos en los hijos de esta élite, ya que son más ilustrados que sus padres, con sentimientos más humanistas, más abiertos, más progresistas. Esta modificación en los residuos conlleva debilitar el sentido de dominio que tiene esta élite sobre sí misma, lo que incentiva a ciertos individuos fuertes también en residuos del tipo 1, ¿ya? Pero en otro sentido, por ejemplo, son más audaces en innovación política, por ejemplo, a reemplazarla en el control del poder. Para estos individuos buscan legitimidad en el resto de la sociedad, asusando los elementos de residuos del tipo 1 y 4 que existen en el pueblo, todo ello bajo el manto de derivaciones que aluden a los discursos que busquen resaltar los aspectos más innobles de esta élite, por ejemplo, ¿ya? El tratado está repleto de este tipo de ejemplos, lo que nos llevaría más bien a identificar a Pareto como un sociólogo del conflicto social. Ya, abordaremos ahora qué entiende Pareto por heterogeneidad social, ya que son uno de los elementos que nombré recién, lo que nos permitirá describir dos de las principales aportaciones teóricas de este autor, el célebre óptimo de Pareto, ¿ya? Y la teoría de la circulación de las élites. Despejando todo tipo de derivaciones, por ejemplo, que discursos de la diversidad y de ese tipo, heterogeneidad social apunta básicamente a la dispersión en lo que cada individuo entiende como utilidad personal. Si usted es un individuo que recurre a la ciencia, al conocimiento, las explicaciones lógico-experimentales le ayudarán a identificar los medios más apropiados para lograr los mejores resultados al menor costo posible.
Sin embargo, la misma explicación lógico-experimental no ofrecerá una idea predominante del bien o lo útil en un sentido racional general. Es decir, Pareto reivindica lo que señaló Hume en algún momento: la razón es esclava de las pasiones. No existe, por ende, un sentido de utilidad social en sí, como un agregado de utilidades individuales al modo de un supraindividuo. Solo existiría la dispersión de cada individuo con su propia utilidad individual, donde cada uno manifiesta lo que es valioso. Eso es lo que Pareto denomina como ofelimidad. Cualquier tipo de sentido de utilidad social es un elemento más bien teórico, un indicador que debe ser construido en términos conceptuales y en lo posible mesurable. Si eso se logra, estaríamos en presencia de lo que él denomina como utilidad de la sociedad en un sentido conceptualmente delimitado. Estamos acá en el plano lógico-experimental. Como ya mencionamos, la utilidad en sí o utilidad de la sociedad no existe como realidad agregada o colectiva. Solo es posible algo en referencia para los diversos ofélimos identificados en términos individuales. ¿Existe alguna medida de eficiencia social bajo esta perspectiva o utilidad para la sociedad? Pareto imagina una medida económica o política determinada que genera ciertos efectos, identificado dicho fenómeno como un estado P. Si en ese estado P un grupo logra mejorar su tasa de utilidad sin que por ello afecte los niveles de ofelimidad o utilidad del resto de personas, ceteris paribus, entenderemos como una medida socialmente eficiente. Y es razonable mantener dicha medida a menos que comience a deprimir los niveles de ofelimidad de algún individuo en un determinado punto que denominaremos Q. El momento previo a Q es lo que se conoce como el óptimo de Pareto, ¿ya? Es decir, que una medida socialmente es eficiente mientras no comienza a afectar el resto de personas. ¿Ya? Se trata de una medida de eficiencia social muy utilizada en las políticas públicas, aún incluso actualmente, y que en versiones corregidas ha influido a otras medidas de eficiencia social, como el óptimo de Caldor-Hicks, ¿ya? O incluso el principio de diferencia de John Rawls. Por otro lado, Pareto observa que históricamente hay sujetos que están mejor posicionados que otros, pero no por cualidades especiales o intrínsecas, ¿ya? Al menos en principio, sino en referencia o relacionalmente por una determinada escala evaluativa. Pareto propone, a modo de ejemplo, una escala de evaluación con notas que van de 0 a 10, donde los mejores en algo, en lo que sea, obtienen mejor nota y los peores 0. Una elite es simplemente quien tiene las mejores evaluaciones según la escala que se proponga, por muy inocuo y relevante sea el ámbito en que se aplique esta escala. ¿Ya? Ahora bien, entre esta diversidad de tipos de élite, donde agrupamos aquellos que son más valiosos en una determinada actividad, encontramos una en específico que es la élite gubernamental, en que está conformada por aquellos individuos que por algún medio ejercen funciones políticas o socialmente dirigentes. Esto permite a Pareto dividir entre la capa ajena a la élite y a la élite, esto permite a Pareto dividir entre los grupos que son ajenos a la élite y a la élite propiamente tal, y al interior de la élite entre la que es gubernamental y no gubernamental, dependiendo de si cumple alguna función de mando, ¿ya? Para Pareto, la heterogeneidad también se expresa en la conformación de la élite, en el sentido de identificar con precisión a quienes conforman o integran el gobierno. Utilizar algún concepto más bien genérico, como la burguesía o la patronal, sería para Pareto un equívoco, pues ocultaría precisamente la heterogeneidad en la conformación del grupo dirigencial y las tensiones al que está expuesto. Pareto es un realista político, y algo que queda claro al leer su escrito, también es un seguidor cercano a Maquiavelo. Para él, en la sociedad hay una distribución desigual de los bienes económicos, lo que genera inevitablemente estratificación social. Eso para él es un hecho constatable, y ocurre lo mismo en la distribución del poder, prestigio, ¿ya? Y credenciales vinculadas a la competencia política. Lo heterogéneo en este caso también se vislumbra en que siempre existirá un grupo dirigente en toda conformación social, pero de ahí no se sigue que este grupo siempre será el mismo, ya sea por determinado grupo de individuos o sus propios herederos. La circulación de la élite estriba precisamente en el hecho de que un grupo dirigente, sea en la época histórica que sea, estará siempre expuesto a ser reemplazado por otro, cuando aquel comienza a mostrar debilidad, fatiga o incompetencia.
Sin entrar en detalles excesivos, pues podríamos estar horas abordándolo, diremos que las élites, en el propósito de mantener su posición de poder, y más allá de las derivaciones que use para justificarse, la ley, el Estado de Derecho, la dignidad, etc., siempre deberá buscar estrategias sustentadas en los residuos del tipo 1 que nombré más arriba, ¿ya? La innovación, básicamente, o del tipo 2, ¿ya? Que son residuos más bien de tipo conservadores para lograrlo. Su opción es buscar el mejor plan que logre la conjugación apropiada según el momento histórico que toque vivir. Siguiendo en ello a Maquiavelo, Pareto identificará como zorro aquellos dirigentes cuyas estrategias se entronquen con los residuos del instinto de combinaciones, es decir, los de innovación, y leones a los que prefieran los del tipo 2 o de persistencia de conglomerado. ¿Ya? Los primeros no escatimarán en usar la astucia, la negociación, incluso los métodos que riñan con la legalidad para mantenerse en el poder. Los segundos, los leones, recurrirán básicamente a la fuerza para mantenerse. En extensas páginas del tratado, Pareto describe con detalle minucioso, incluso excesivo, casi periodístico, la forma en que circulan las élites a través de diversos modos de estrategia, denunciando a la vez las derivaciones que se echan a correr para fundamentar sus determinadas tomas de posición. Y aquí se entiende el dinamismo de lo que él entiende como equilibrio. Una élite puede estar conformada por leones y fijar, digamos, por normas y principios su posición de poder. Con el tiempo, las costumbres de la élite, a través de sus herederos, pueden ir aflojándose, perdiendo su sentido de clase dirigencial, y si no logra fincar una actitud de zorro, corre el riesgo de ser reemplazada por cualquier otro grupo entre los gobernados que tengan interés en reemplazarlo. Voy a tomar unos minutos más ya para cerrar. Mira, para cerrar, como señalé al principio, voy a abordar algunos tópicos bien generales respecto al pensamiento sociológico de Pareto, ¿ya? Primero de estos tópicos es la epistemología, ¿ya? Para Pareto, si la sociología pretende ser una disciplina científicamente relevante, debe hacer uso del método lógico experimental, lo que implica ceñirse en forma estricta en hechos observables en la realidad, operables en términos analíticos, medibles y teóricamente conceptualizables, y sin admitir elementos de la metafísica o lo suprarreal, elementos que él despreciaba, como señalé. Toda pretensión que escape a este primado serán vociferaciones de tipo moralizante o ejercicios metafísicos espurios, sin validez científica para Pareto. ¿Fue Pareto un cientificista? Por las limitaciones propias del objeto mismo de la sociología, para Pareto es imposible extraer leyes universales y de una manera similar a las ciencias naturales. En cierta forma, él tuvo una noción un tanto deflacionaria de la labor científica, ya que para el sociólogo a lo más que puede aspirar es a captar ciertas regularidades, las que están determinadas espacio-temporalmente y siempre sujetas a revisión, debido a la presencia de nuevas hipótesis y variables o evidencias que podrían emerger, debido a la complejidad social misma. En cierto modo, su concepción de ciencia se acerca bastante a lo que John Elster denomina como mecanismo para explicar la realidad social. En vez de leyes generales, las ciencias sociales solo pueden aspirar en términos nomológicos a ciertos modelos multicausales de realidad, sustentadas siempre en la intencionalidad individual y limitada a un contexto sociotemporalmente especificado en términos de modelo. Sin embargo, hay una paradoja en los análisis de Pareto, pues si bien él recurre a ejemplos históricos para ir desentrañando estas regularidades sociales, su aparataje conceptual pareciera ser siempre el mismo, independiente de las formas de equilibrio que éstas aparezcan en el momento histórico. Me refiero a los residuos, derivaciones y demás, conjuntos de elementos teóricos que él emplea para describir y explicar la realidad. La respuesta estaría dada quizás en algo de mayor calado, y es que Pareto tiene una antropología bastante pesimista que él entiende en torno a la naturaleza humana. El segundo tópico que voy a abordar es la ideología. Ya mencionamos más arriba que la ideología en Pareto es el ámbito de las derivaciones, es decir, el elemento variable de la acción humana y que oficia como recurso pseudológico para justificar el actuar individual, que como dijimos se sustenta en las emociones. Ahora bien, lo ideológico tendría un sentido más bien ambivalente para Pareto. En efecto, la ideología sería más bien un elemento característico del ámbito humano, radicado en lo que la filosofía fenomenológica entiende como el mundo de la vida, para describir los planos simbólicos y normativos. Y la ideología, por ende, tendría un sentido pasivo e ineludible, a menos que el actuar individual se trasunte en interés o conocimiento científico. Sin embargo, también es posible hallar una deriva más bien
activan lo que Pareto entiende como ideológico y corresponde al uso que hacen de las derivaciones ciertos actores que buscan posicionar posiciones de poder y control, ya sea en lo económico como en lo político, con el propósito de encubrir reales motivaciones y buscar adherencias sociales por medio de la movilización de los residuos. Y aún podemos identificar un tercer empleo de lo ideológico y tiene que ver con la labor intelectual misma, el rechazo de Pareto de aquellos sociólogos e investigadores sociales que en vez de recurrir a la realidad misma en su trabajo intelectual, se refocilan en recursos no lógicos y en las derivaciones, ¿ya? Pareto fascista, me quedan dos tópicos antes de terminar. Es cierto que la mala fama de este autor, tipificado como maldito por algunos, estriba en sus vínculos con el fascismo. Pues bien, Pareto fue fascista. Esto es difícil de precisar, más allá de hechos bien concretos y conocidos: su celebración del advenimiento del régimen, su aceptación de un puesto de senador que no alcanzó a ocupar y algunos artículos laudatorios. Para Franz Bolkenau, que escribió una monografía, Pareto fue efectivamente un fascista, ya que sus lineamientos, en su obra, es posible hallar ciertos lineamientos doctrinarios utilizados por el fascismo en el poder, como son su teoría de la élite y su actitud escéptica de la democracia, que llegó incluso a deplorar. Raymond Aron tuvo en cambio una postura más bien dubitativa y en lo personal más asertiva al respecto. Para Aron, Pareto fue más bien un liberal conservador y un observador agudo y muy pesimista de la época que le tocó vivir. Si bien saludó al régimen, lo hizo con alguna distancia, o sea, defendió igual, continuó él defendiendo la libertad de cátedra frente al régimen, ¿ya? Y siempre se mantuvo en contra del clericalismo, tal como en su momento también lo hizo un liberal como Croce. Croce también, al primer momento, también celebró el fascismo. Para Aron no queda claro si el fascismo como tal tomó elementos de Pareto. Lo que sí es cierto es que la existencia de ciertas homologías entre las apreciaciones de Pareto y las tomas de posición del fascismo, ¿ya? No extrañaría que para Pareto los fascistas parecieran los leones que irrumpieron en el poder, llegando a ocupar el espacio oligárquico que correspondía a copar, como única opción de recambio verosímil de una élite muy podrida y sin astucia y fuerza que para Pareto tildó como demo-plutocrática, ¿ya? Déjame terminar un último punto y termino. ¿Ya? Pareto como padre de la sociología. La mala fama de Pareto no solo se deriva de la vinculación con el fascismo, sino su propia posición que asumió en el campo intelectual que le tocó compartir. ¿Ya? Despreció con fuerza a los sociólogos en boga de aquel momento, acusándolos de hacer demagogia por medio de recursos pseudológicos. Lamentablemente tampoco debatió directamente con ellos, lo que hubiese permitido puntos de encuentro en temas que hubiesen sido complementarios para él. Por ejemplo, no hay un análisis de lo normativo y lo simbólico en Pareto, ni tampoco se planteó el arraigo cognitivo que podrían tener las derivaciones en el comportamiento humano. Hasta donde sé, no tuvo discípulos directos que desarrollaran y enriquecieran sus planteamientos, a pesar que ciertos intentos de reivindicación parcial por parte de sociólogos como Raymond Aron, Talcott Parsons o más recientemente Raymond Boudon. En lo personal, la sociología de Pareto tiene algunas debilidades que, sin ser especialista ni mucho menos, son fácilmente captables. Sus descripciones y análisis por momentos geniales son abundantes en el plano político y económico, pero son escasos en lo estrictamente social, si mantenemos este ámbito como separado de lo político y lo económico. Lo anterior es crucial para alguien que intenta construir una sociología general. A veces pone demasiado celo en tematizar los aspectos más censurables de la realidad humana, por lo que, más que poner a prueba su batería conceptual, pareciera que su interés va más que nada en hacer un catastro pormenorizado de la sinvergüenzura y la miseria humana. No obstante, pienso que debería ser reivindicado, ya que hay muchos aspectos en su obra que son extremadamente valiosos y muchas de sus hipótesis son admisibles de ponerlas en juego por medio de las investigaciones empírico-descriptivas actuales. En suma, Pareto desarrolla un tipo de sociología política que está lejos de ser algo de modé, lo que es atributo propio de un padre de la disciplina. Pienso, por ejemplo, en sus numerosos análisis en torno a las situaciones de equilibrio, donde vemos transitar diferentes élites, estrategias de escalamiento de sobrevivencia, puestas en práctica, discursos de autoindulgencia que son fácilmente reconocibles en nuestra época. Mientras Pareto ejemplificaba sus puntos por medio de ejemplos referidos a algún emperador romano o un presidente italiano de su época, me era inevitable pensar paralelamente que también interpelaba nuestra propia política actual, y eso solo es virtud de alguien que es aún capaz de leer la sociedad, incluso después de muerto. Gracias.
Muchas gracias, Rodrigo, por esta exposición. Y a continuación tiene la palabra el director de la revista Ciudad de los Césares, don Erwin Robertson, quien realizará algunos comentarios respecto a la exposición de Rodrigo. Adelante, director. Buenas tardes. Ante este notable panorama del pensamiento de Pareto que nos ha presentado Rodrigo Naranjo, no queda mucho por decir. Sin embargo, yo quiero detenerme en uno principalmente, pero destacar dos elementos del pensamiento de Pareto, de su teoría sociológica o filosófica, no sé cómo llamarlo en realidad. Uno es la teoría de las élites. Básicamente consiste en afirmar que toda sociedad humana es regida por una élite. Lo que cambia es la naturaleza de la élite misma. En la Edad Media, por ejemplo, se trataba de élites guerreras, aristocracias guerreras que han regido en toda Europa durante mucho tiempo. En nuestros días, las élites están formadas por políticos duchos en las artes electorales y también por financistas. Esto último es propio del tipo de régimen que Pareto llama demagogias plutocráticas. Y por cierto, las élites cambian en el tiempo, como señalaba Rodrigo, ¿cierto? Una élite inteligente se va renovando desde abajo, es decir, va cooptando a los mejores miembros de la élite que asoman como portadores de los valores que la élite exige para sí misma, ¿no? Una élite que se cierra está destinada a ser derrocada antes o después, precisamente por el agotamiento propio de la élite. En algún lugar dice Pareto, la historia es un cementerio de aristocracias. Ninguna aristocracia, ninguna élite dura permanentemente en el tiempo. La nobleza europea, digamos, antes de la Revolución Francesa, ciertamente no era heredera directa de la época de los cruzados, sino que era una aristocracia que se había ido renovando con el tiempo. Ahora bien, estas élites también pierden los valores, pierden la fuerza que les ha dado, que les ha permitido emerger y constituirse como tal, y por eso van a ser reemplazadas. Ahí está la diferencia que hace Pareto y mostró Rodrigo entre élites de zorros y élites de leones. Las élites de zorros, que son prácticamente las que gobiernan en todo el mundo actual, diría, con algunas excepciones, confían más en la astucia que en la fuerza. Señaladamente, la astucia y la fuerza tienen que ser usadas en proporciones diversas. Nunca la pura fuerza va a ser bastante y probablemente la pura astucia tampoco es bastante, porque las élites de zorro también confían en la policía. Ahora bien, las élites se justifican a sí mismas con distintos tipos de lo que Pareto llama derivaciones. Algunas élites en nuestros días se justifican con el derecho del pueblo a gobernar. Otras élites se justificaban por el derecho divino de los reyes o por la virtud asociada a una sangre, por la virtud de la herencia, digamos. Bueno, en uno y otro caso se trata de derivaciones. Pareto diría que no tienen valor experimental o no tienen valor científico, pero en este punto las derivaciones es lo importante que interesa destacar. Gran parte de la obra de Pareto, como señalaba Rodrigo, está llena de ejemplos históricos, muy rica en ejemplos históricos, y eso es lo que nos permite ilustrar mejor su pensamiento. Residuos y derivaciones. Los residuos, como se nos decía, son la parte permanente, equivale a los instintos, los sentimientos más profundos que existen en un individuo y que a través de los individuos existen en una sociedad. Las derivaciones son esas justificaciones, esas racionalizaciones que se emplean según el tipo de residuos, ¿no? Entonces ahí los dos tipos principales de residuos que se mencionaron aquí, el tipo primero, que es el instinto de las combinaciones, la habilidad para combinar, también para innovar, para crear, para moverse en un mundo diríamos, en un mundo de zorros. El tipo segundo es la fuerza de los agregados, de los conglomerados, es decir, aquellos sentimientos, aquellos instintos que mantienen unida una sociedad, que es de tipo conservador, por tanto, y que no excluye el uso de la fuerza, o la cierta predisposición al uso de la fuerza para conquistarlo, para mantenerse en el poder. Bueno, esto se entiende mejor a través de los ejemplos históricos que suministra el mismo Pareto. Por ejemplo, Roma.
La Roma republicana al comienzo del imperio era una sociedad en que primaban los residuos de la clase segunda, la persistencia de los agregados. Esto hacía a los romanos más conservadores. Esto lo observaba un griego, siglo II a.C., el primer historiador griego de Roma, bueno, no exactamente el primero, pero en fin, no entremos en eso, Polibio. Polibio observaba que los romanos eran más religiosos que los griegos de su tiempo. Observaba también que eran más honestos. Decía un ejemplo, Polibio: si uno entre los griegos coloca un depósito de dinero en posesión de una persona, con todos los juramentos que empeñe el individuo, el depositario, con todos los juramentos que preste y todas las garantías que dé, uno no está seguro de recibir de vuelta ese dinero. En cambio, entre los romanos dice: la sola palabra basta, te devolveré el dinero que me has confiado de esos actos. Esto puede ser una idealización de Polibio, ¿no? Pero no es el punto. ¿Cómo explicaría Pareto esto? Es que entre los romanos, más que entre los griegos contemporáneos ellos, digamos siglo III, siglo II antes de Cristo, entre los romanos primaban los residuos de la clase 2. Y por eso los romanos tuvieron la energía y la fuerza para conquistar todo el Mediterráneo. Entonces no se desanimaban, pese a los grandes reveses, la Segunda Guerra Púnica, las catástrofes, no se desanimaban y seguían adelante en la tarea, porque a lo mejor los romanos eran poco imaginativos comparados con los griegos. En los griegos probablemente primaban los residuos de la clase primera, el instinto de las combinaciones, la tendencia a la innovación, pero también a la inestabilidad. Entonces los romanos llegaron donde sabemos que llegaron. Entre los griegos, dos ejemplos típicos son Esparta y Atenas. Entre los espartanos primaban los residuos de clase 2. Por eso los espartanos eran conservadores, eran muy apegados a sus costumbres, dispuestos a dar la vida por la patria. En cambio, los atenienses eran más predispuestos al cambio político y al cambio cultural, si quieren. Sabemos, bueno, en algún momento Atenas se transforma en un centro cultural de toda Grecia, la escuela de Grecia, decían los mismos griegos, ¿no? Esto en parte por esa fuerza imaginativa, esa fuerza creativa que tenían los atenienses, ya sea que primaban en ellos los residuos de la clase 1, la primera clase, distinto de las combinaciones, pero también la inestabilidad política. Mientras los espartanos podían jactarse que su régimen no había cambiado durante siglos, el régimen político en Atenas fue cambiando muy frecuentemente. Entonces, es conocida la historia de los demagogos en Atenas, todo un caudal de la historia política y la acción perversa, diríamos, de los demagogos en Atenas. Y esto implica que Atenas no tuviese la fuerza suficiente para resistir finalmente a Filipo de Macedonia y perdiera su independencia como el resto de Grecia. En cambio, en los macedonios y en sus reyes primaban en los macedonios, en el pueblo macedonio primaban los residuos de clase 2. Por eso seguían obedientemente a sus reyes, alejando hasta la conquista del mundo, ¿no? Eso no implica que entre los dirigentes puedan primar los residuos de la clase primera. Parece que la combinación ideal es un dirigente hábil, inteligente, que sabe captar las fuerzas disponibles, pero un pueblo que tenga los residuos de clase segunda. En la historia contemporánea, Prusia y Francia. En Francia predominan los residuos de la clase primera, los intelectuales, los políticos, charlatanes, demagógicos, el régimen parlamentario. En cambio, en Prusia está todavía vivo un respeto a la monarquía. La clase de los Junkers, los grandes terratenientes de Prusia Oriental, son la base social del régimen que se estructura en Prusia y en Alemania, fundamentalmente después de la unificación. Eso permitiría explicar la diferencia entre estos dos países, entre estas dos naciones. Y podríamos fácilmente encontrar otro ejemplo. Ahora, importantes son las derivaciones. Esto es muy importante porque a veces creemos, en nuestros ambientes se suele creer, ¿no?, que las ideas bastan. Se habla de la batalla cultural o de la batalla de las ideas. La nueva derecha francesa ha difundido mucho un cierto intelectualismo, que basta con afirmar las ideas correctas y difundir las ideas para tener resultados políticos. La verdad es que hay que pasar por la crítica a las derivaciones. Todas las ideas que solemos sostener, y las más diversas, ¿no es cierto?, son derivaciones.
como ya decía, la democracia está basada en derivaciones. Derivaciones en la igualdad de los individuos, el derecho del pueblo a gobernar, el hecho que las elecciones seleccionen al más apto o al más apropiado. Esas son, de otro lenguaje se hablaría de ideología, esa es ideología. Y ahí hay, por cierto, otro tipo de derivaciones que pueden apuntar en sentido contrario. Las derivaciones religiosas, específicamente las derivaciones cristianas, son también uno de los objetivos, uno de los blancos, diría yo, favoritos de Pareto. Se trata simplemente de mostrar como todo aquello que es racionalización, que es justificación de un modo de pensar. El régimen parlamentario de su tiempo, estas de plutocracias demagógicas o demagogias plutocráticas, como la llama Pareto, es el reinado típico de las derivaciones, es decir, de la justificación. Los políticos, los distintos políticos, procuran el bien común de la sociedad. Eso lo dicen verbalmente, pero en realidad lo que siguen es, normalmente o habitualmente, según Pareto, su propio enriquecimiento. De ahí los escándalos que sacuden usualmente los regímenes, este tipo de regímenes políticos. No es necesario ser demasiado malicioso para observar que esto se observa también en la realidad de nuestros días, en nuestro país. Entonces, lo importante es destacar esta oposición entre residuos y derivaciones. Los residuos de la clase primera, como decíamos, son, claro, el instinto de las combinaciones. Combinaciones son toda clase de combinaciones políticas. El especulador, por ejemplo, es un hombre en que imprima los residuos de la clase primera, el especulador mercantil o financiero. Un tipo como George Soros, por ejemplo, es un gran especulador, no necesariamente en el mal sentido de la palabra, sino que un hombre hábil para este tipo de combinaciones, con la astucia, con la habilidad para comprender, por ejemplo, cuando hizo caer el precio de la libra esterlina, una de sus más famosas jugadas, ciertamente porque tenía ese instinto para ello. O financia los distintos partidos políticos que se combinan. Bien, también eso, ¿no es cierto? Financiar distintos partidos políticos es también una jugada de jugador, como el que pone sus acciones en distintas bolsas o distintas compañías. Huevos de distintas canastas también. Eso, en cambio, digamos, el agricultor es típicamente el hombre más rutinario, digamos, pero que sabe que debe trabajar duro para que la tierra fructifique, ¿cierto? Y eso es la base social de algunas sociedades que permite ser dirigentes que combinen esos dos tipos de residuos. Permite hacer cosas como lo que hizo Prusia y Alemania antes de la Primera Guerra Mundial y después, ¿no? Entonces, no se trata solo, diría yo, de la batalla de las ideas, de enfrentar a ideas con ideas, no se trata solo de una batalla lógica, sino de poner en juego, para hablarlo siempre en términos de Pareto, no se trata de describir así la realidad solamente, sino que se trata de algo que está en el plano de los sentimientos, de los instintos, de las nociones más profundas y que no dependen necesariamente de racionalizaciones. Quiero decir, por ejemplo, aquí probablemente todos son muy aficionados a las lecturas, lo cual está muy bien, por supuesto, pero la sola lectura no basta, ¿cierto? La lectura debe estar acompañado, diría yo, ¿no es cierto?, pero no menos en mi opinión, diría yo, de un compromiso militante. Militante no quiere decir camisas, juramentos, ¿no es cierto?, ese tipo de disciplina, sino un compartir experiencias comunes, riesgos comunes, todo eso que templa el carácter. Todo eso tiene que ver precisamente con el tipo de residuos que priman los individuos. Si en un individuo priman los residuos de la clase primera, probablemente estará en un partido donde va a encontrar muchos individuos que tienen los residuos de la misma clase.
Y ese partido, evidentemente, va a tramar combinaciones, alianzas, con vista a las elecciones próximas, etc. ¿cierto? O va a estar este individuo en el juego bursátil, en la especulación financiera, en fin, según los casos, ¿no? En cambio, aquellos individuos que sientan ciertas nociones, que no son lógicas, por supuesto, pero los residuos no son lógicos, que no son lógicas, que no son racionales, pero nociones como honor, como valor, como fidelidad, esos individuos, más allá de las derivaciones que se presten, esos individuos estarán, digamos, en el otro lado, y probablemente no se van a prestar ni a partidos políticos, ni a especulaciones financieras, tal vez para mal de ellos, ¿no? Evidentemente puede que los zorros tomen ventaja de los leones en muchos casos. Pero así diría yo que se presenta la cuestión. Entonces el estudio de Pareto, al cual nos introduce Rodrigo, el estudio de Pareto nos permite comprender no solo algunos aspectos de la realidad, sino nos permite entender a todos nosotros, bibliófilos, intelectualoides, aficionados a la lectura, nos permite entender que hay algo más que solo la lectura. O, para emplear las palabras de Nietzsche, que lo que vale es lo escrito con sangre. Eso, gracias. Muchas gracias, don Erwin Robertson, por estos comentarios. A continuación se abre un espacio para preguntas por parte del público. Se ruega encarecidamente que las preguntas sean breves y en lo posible que sean preguntas y no necesariamente reflexiones o meros comentarios. La mía es breve, solo aclaratoria. ¿Por qué usar el término residuo? No fue perdida al escucharte, pero ¿a qué se refiere? ¿Residuos de qué? Ahí me perdí, no entiendo eso. A ver, para las descripciones de la realidad social y para las acciones, Pareto, digamos, él piensa siempre como en la diversidad individual, ¿ya? Por lo tanto, cada sujeto tiene su propia escala de preferencia, o si quieres, tiene sus propias ideas, sus propios sentimientos, sus propias apreciaciones, sus propios gustos, etc. ¿Ya? Digamos, esa diversidad interna es inconmensurable en comparación a la tuya, y a su vez con la de Pedro. Entonces, ¿cómo buscar algo común que las ate? Entonces, él en los análisis históricos trata de buscar regularidades, ¿ya? Y va construyendo unidades que les permita aunar lo que es común en esas diferencias. Y hace estas construcciones, voy a utilizar un término weberiano, como de tipos ideales de este comportamiento, y esos son los residuos, digamos, es lo que hay en común, digamos, en los comportamientos individuales para poder clasificar los tipos. ¿Ya? Es curioso porque si alguien trabaja en estadística, el peso de las variables se denomina residuo. No sé si tendrá que ver con Pareto especialmente, pero conserva ese nombre. No sé si queda claro. Respecto a la simpatía o cercanía de Pareto con el fascismo, algo mencionó Rodrigo sobre algunos escritos laudatorios que tenía hacia el final de su vida Pareto hacia el fascismo, ¿no? ¿Cómo justificaba la importancia Pareto? Me imagino por dónde va, por la explicación de los zorros y los leones, pero en realidad una pregunta para ambos, ¿no? Para Erwin y para Rodrigo. ¿Quién desea responder? ¿Cómo puede ser ambos? Que en el fondo, ¿cómo justificaba, qué es lo que destacaba Pareto del fascismo que le parecía atrayente, le parecía digno de apoyar? Mira, me hubiese gustado, digamos, tener esos textos como para poder leerlos, pero conociendo el carácter de Pareto, no creo que hubiese habido como un entusiasmo excesivo respecto de lo que es el fascismo, sino que solamente él, digamos, sintió que llegaron los hombres correctos como para poner orden.
¿ya? Posteriormente quizás la cosa se hubiese decepcionado o quizás se hubiese hecho partidario, un contrafáctico que no se puede como probar. Pero lo que sí es cierto, y eso Raymond Aron digamos, muestra evidencia a través de cartas, sí le preocupaba de que el fascismo mantuviese la libertad de cátedra, o sea, al menos en las universidades, digamos, era un coto vedado, digamos, para la penetración ideológica y se siguiera enseñando, y él mismo dice, se tiene que enseñar Marx, se tiene que continuar enseñando Marx y no prohibir. Respecto de la validación del fascismo como tal, como señalé, le creo más bien a Raymond Aron, o sea, en el fondo hay cierta, es más una homología de las ideas fascistas con ciertas ideas de Pareto, más que uno sea discípulo de otro. No, simplemente que creo yo que Pareto vio en el fascismo la restauración del orden y la autoridad. Yo creo que eso es como le bastó a Pareto, le bastó a Croce también, que en su primer momento adhirió al fascismo antes de pasarse al antifascismo. Yo creo que en muchos italianos y en muchos regímenes autoritarios pasa lo mismo. Hay una adhesión primera, justamente por la restauración de lo elemental, de la autoridad. Y después vienen las diferencias, ¿no? Mario Góngora. Mario Góngora, claro. Cuando uno habla de élite, por lo menos a mí me pasa, presupone que hay una situación compacta, ¿ah? Que la élite funciona como un colectivo. Pero cuando escuchamos la definición de que pasa a ser élite todos aquellos que están en el número 10, de una escala de 0 a 10, ahí puede haber una heterogeneidad muy grande y no que actúen todos de consumo. ¿Cómo se vería eso? A ver, digamos, no es como tan descriptivo, porque en el fondo pasa como de la descripción de lo que es la élite, o sea, los mejores en lo que sea en la realidad social, a estos mejores que entran a lo que es el gobierno. O sea, hay algo no dicho que tiene que ver más básicamente en aquellos que tienen por ser los mejores, las suficientes destrezas como para empezar a operar en los ámbitos económicos, en los ámbitos políticos, que son finalmente para Pareto los que son más importantes. Y ahí está lo que estuvo mencionando don Erwin, o sea, cómo ponen en juego los recursos que disponen a través de los residuos como para acceder a la élite o mantenerse en ella y establecer planes para ir cooptando personas, ir ingresando personas, etc. ¿Ya? Pero no hay un esquema como claro de cómo los mejores pueden llegar como a las élites dependiendo de los propios gustos. O sea, da como unos ejemplos extraños Pareto de jugadores de ajedrez y él como muñeco paja dice que obviamente un jugador de ajedrez no le basta como para ingresar a la élite, a menos que tenga ciertos contactos, esto le granjee cierta popularidad. Claro, estaba pensando justamente en ese mismo tema, de como la sociología de la élite, ¿no? Que Pareto trae como a colación, ¿no? Y ahí quería preguntar si existen otros autores que más o menos hagan lo mismo. Entiendo, por ejemplo, que si bien Lenin es un poco más joven, que es mucho más joven, son casi contemporáneos, ¿no? Que con Pareto, más joven debe ser Lenin. Lenin sí hacía en sus escritos una sociología de la élite, de hecho proponía en el quehacer justamente formar una vanguardia, ¿no? Era conformar, y ahí otra pregunta, y ahí va la pregunta. Claro, primero, ¿qué otros autores contemporáneos más o menos empezaron a hablar de la élite? Si él fue pionero o no, y lo otro, cuál era su crítica a la izquierda, entendiendo que la izquierda también tenía una propuesta de élite más obrera, si se quiere, no necesariamente obrera, pero hacia afuera la vendía así, y su crítica es fundamental a la lucha de clases, que entiendo que la teoría del ciclo de la élite de alguna manera es una contrapropuesta a la lucha de clases, ¿cierto? A ver, lo primero, Pareto tuvo como una polémica con Gaetano Mosca, que fue el otro autor que habló sobre el tema de la élite, y fue una polémica más bien agria, porque Mosca lo acusó de que estuvo como robándole ideas,
Y Pareto fue un tema que nunca quiso reconocer, porque Pareto en el fondo se respaldaba con su propia teoría para señalar que lo de él era distinto y que lo de Mosca iba más bien por el lado de los mecanismos de legitimación de la élite. En cuanto a lo segundo, es curioso. O sea, yo señalé que Pareto en el fondo a quien deploraba era más bien como autores como Weber y sobre todo a Durkheim. Y entre los autores que él valoraba, obviamente era Maquiavelo, pero también a Sorel y también a Marx, aunque sorprenda. A Marx le criticaba, digamos, la incompletitud en lo que es la teoría de clase por situarla en una sola variable, que son variables económicos para, los movimientos sociales que se producen. Pareto dice, no, hay que introducir más elementos que son más complejos, que él lo ejemplifica a través de lo que son los residuos y las derivaciones. ¿Ya? A ver, eso lo comentaba con Don Erwin también. Al principio igual yo tenía como cierto recelo en lo que es Pareto. Claro, por cierto, él valora lo que son las aristocracias y pareciera estar como en guardia de lo que son como los movimientos revolucionarios, pero en ciertos momentos de la lectura, o sea, casi como dice que de repente son tan miserables estas élites que nos gobiernan que mejor que vengan los revolucionarios y pongan el orden que corresponde. O sea, tiene esa como ambivalencia al momento de hacer las descripciones. Porque yo me he dado cuenta después de la sociología política, especialmente de la izquierda, que ellos reivindican mucho justamente a Maquiavelo, especialmente Gramsci. O sea, Lenin lo hace. Lenin, cuando habla de la vanguardia popular, la dictadura del proletariado, para él es una vanguardia profesional, no es necesariamente el gobierno de masa, es una élite que se forma a sí misma, ¿sí? Eso sí, que se forma a sí misma para hacer la revolución y para dirigirla también. Y Lenin es muy explícito en eso. Yo diría que Lenin incluso es uno de los cientistas políticos más importantes del siglo XX. Y con respecto al otro, Gramsci tiene un libro, un ensayo, lo desconozco, no me acuerdo de la referencia, que hablaba justamente a propósito de Maquiavelo, decía de que es el partido el que tiene que ser el príncipe. En su momento, ¿verdad? Se parecía un poco a que el partido el que tiene que ser el príncipe, el nuevo príncipe, ¿no? Entonces por eso mi pregunta sobre si conocías de esto o si había alguna correlación que tú conocieras, porque la izquierda sí se ha preocupado mucho de eso, de la sociología de la élite, de su propia élite, ¿no? De lo que ellos consideran como la clase o el grupo dirigente que debe dirigir el proceso de emancipación. O sea, Pareto te diría que no le interesa hacer política, lo que le interesa es más bien hacer descripciones de lo que es la realidad. Vale. Y por otro lado, una cosa es llegar a ser la élite, digamos que están los escritos quizás de Gramsci, pero otra cosa es como mantenerse. Y eso es también lo que aborda los mecanismos de mantención, y eso es lo que y mecanismos políticos reales, no ideales, y esos son los temas que también aborda Pareto. Sí, no, es que yo creo que justamente lo que señalaba Guillermo puede explicarse en términos paretianos, ¿cierto? El partido bolchevique se constituye como una élite no de gobierno para tomar el poder, desplazando a la antigua élite de la nobleza, la burocracia, etcétera, las clases zaristas, ¿se entiende? Y que constituye una élite que dura en el poder 50 años, 70 años, ¿cierto? Hasta que finalmente esa élite se derrumba por sus faltas internas, ¿cierto? Y no me queda claro si otra élite lo ha reemplazado o no, pero ese sería otro punto, ¿cierto? Y ciertamente el partido fascista también puede ser, y de alguna manera se justificó a sí mismo así como una nueva élite que tomaba el poder, desplazando a la élite parlamentaria, oligárquica, etc. Y lo mismo vale para otros partidos revolucionarios que se constituyen en élite que toman el poder. ¿Más preguntas? Quiero preguntar si es posible establecer una analogía, una semejanza. No, perdón, pero yo lo voy a formar de otra manera. Si la teoría de los residuos de Pareto no acusa una cierta semejanza con la doctrina tradicional de las castas, por supuesto no digo que sea que lo esté tomando conscientemente o intencionalmente, pero si acá hay una
semejanza en la medida en que corresponden, parece como a instintos o tipos humanos que movilizan instintos permanentes o formas de ser que tienen carácter de regularidad, que se presentan en todas las sociedades. Sí, como más o menos comprendo lo que intento decir, pero Pareto diría que esto está sujeto inevitablemente como a la movilidad, porque los elementos, digamos, son bastante más que los residuos. Y los intereses también proliferan en la sociedad. Que las castas se mantuviesen es básicamente precisamente a través como de los residuos y los mecanismos que ponen en juego como para mantenerse. Por otro lado, y es una de las cosas como llamativas de Pareto, o sea, como que Pareto como que no hiciese, yo hablé un poco como del no cientificismo de Pareto, y que las investigaciones siempre se circunscriben, digamos, a ámbitos sociales bien específicos, y él lo dice expresamente, pero por otro lado, para ir explicando ciertos fenómenos, él transversalmente va haciendo como, dando ejemplos como de distintos momentos históricos, como que si la realidad humana fuera siempre única. Entonces, para él, las castas no son tan valiosas como las clases sociales contemporáneas, porque si dejaron de existir es precisamente porque tenían debilidades y no supieron mantenerse. ¿Alguna pregunta? Se podría decir que la utilidad política del concepto de derivaciones sería que posibilita un cuestionamiento de las derivaciones existentes hoy día. Por ejemplo, la constitución escrita, la constitución política del Estado, como una suma de derivaciones de principio a fin. O sea, sin duda, sin duda, en primera instancia, sin duda respondería Pareto. Pero igual también tendría que ver la utilidad como mecanismo como para que una élite se mantenga en pie, ¿ya? Y como recursos movilizadores, ¿ya? Ahí se da como una cosa extraña, porque por un lado se da como cierto desprecio de Pareto, digamos, deplorando todas estas entelequias extrañas y portando el nuevo poder, pero por otro lado, leyendo como su ejemplo histórico, también es como cuando estas operan como bajo la manga de cierta élite como para ampararse en la ley como para poder mantenerse, o sea, siempre tiene como su lado funcional. Muchos comentarios así breves. Los asesinatos a reyes, las desapariciones fueron legales, justamente porque toda revolución empieza con un cambio constitucional. De hecho, la Revolución Francesa así empezó, no en los años del terror, sino que empezaron con un cambio constitucional. Sí, bueno, frente a lo que dice Pedro, un buen ejemplo son los golpes de Estado. Un golpe de Estado, como el nuestro, ¿no es cierto?, el 73, es el recurso a la pura fuerza. Clarísimo, ¿no es cierto? No hay discusión al respecto. Sin embargo, los que dan el golpe de Estado acuden también a derivaciones. Entonces, ahí podemos mencionar las derivaciones, la situación del país, el voto de la Cámara de Diputados. Eso no es que sean inválidos, que sean falsos, sino que son tan derivaciones como la legitimidad del gobierno de Allende. Entonces, solo que se deja de hablar del lenguaje de las derivaciones y se zanja la cuestión, sin descartarla por completo la derivación, pues se zanja la cuestión con el recurso de la fuerza. Y bueno, una nueva constitución puede estar también en ese plan. O sea, las derivaciones que se hacen pueden tener una intencionalidad. Todas tienen Por intencionalidad. eso, Entiendo yo. privilegiar alguna y descartar otra. ¿Agregar algo, Rodrigo? ¿Alguna otra pregunta? Rodrigo, tú al principio dijiste que Vilfredo pasó de ser un liberal demócrata a un momento ser nacional sindicalista y luego ser fascista. En este interceso entre ser, bueno, claro, no estamos, como decirlo, completamente de acuerdo o seguros de si fue fascista completamente,
pero pensando también que pasó a tener un interés en el nacional sindicalismo en ese momento. No, Pantaloni, no Pareto. Pantaloni, que era el maestro de Pareto, Ya. que lo introdujo en la economía neoclásica. De hecho, Pantaloni era un discípulo de León Walras, profesor, y él fue quien fue como, si lo miras de manera como caricaturesca, después terminó siendo ya como fascista de carné, o sea, pero no Pareto. Pareto siempre ha mantenido como esa sombra que no se ha podido como aclarar. Pero valorizaría a George Sorel. Sí, por cierto, de hecho hay notas que elogia a Sorel y su teoría de la violencia. Sí, igual quiero mantener mi pregunta. Es como decirlo respecto de las observaciones que pudo haber tenido Pareto respecto de personajes contemporáneos de la Italia de comienzo del siglo XX. Pensando, por ejemplo, en De Annunzio o en Alceste Ambrí, por ejemplo. ¿Existen observaciones que haya podido tener sobre la situación de ese tiempo y respecto a esos personajes en específico? Uy, no, como que no encontré ningún comentario respecto a De Annunzio, a pesar de que era como contemporáneo. Bueno, el tratado... Tampoco, o sea, en general parece que no se detiene la política, o sea, se hace constante alusión a la política de su tiempo, no se detienen hechos tan contingentes como esos, de Annunzio, la marcha sobre Fiume, la marcha sobre Roma. Yo no sé si, ignoro si escribió algo al respecto. A lo mejor en esos últimos escritos, no tampoco. Y luego, ¿qué opinaría? Juan Carlos, por ejemplo. ¿Alguien más? Adelante. En términos generales, podríamos hablar de un Vilfredo Pareto como alguien previo o cercano a la llamada revolución conservadora de ese tiempo, donde estaban Carl Schmitt, el mismo Werner Sombart. Esa es la pregunta que me quería hacer Jorge. Jorge hizo el comentario de que Armin Moller lo nombró entre los representantes de la revolución conservadora. Tengo como mis dudas. Depende qué consideremos como revolución conservadora. Quizás como alguien cercano por ciertas ideas. Puede ser, pero no sé. Leyendo a Pareto, ¿a quién me recordó más que nada? Más bien como a Schopenhauer. Un personaje que Schopenhauer se le tiende a considerar como un irracionalista, que en realidad Schopenhauer sabe que no es un irracionalista, o sea, es muy preocupado de los razonamientos y muy contrario a Hegel. Pero lo que se trasunta en Schopenhauer es ese como patos virulento al momento de escribir. En Pareto como que ocurre lo mismo. O sea, es como un describimiento total de la época que le tocó vivir. Un asco teórico. A esa pregunta yo creo que hay que responder con otra pregunta. ¿Existió la revolución conservadora? No hay que olvidar que es un membrete que inventó Armin Moller. Y claro, él llena su ficha y la guía de teléfono que publica con ese título, ¿no es cierto? Tiene toda clase de nombres clasificados en unos acá y otros allá. Pero, en el mejor de los casos, es una creación conceptual, ¿cierto? Revolución conservadora, que puede ser válido, pero no es una definición por sí misma de nada. Como para decir, este está ahí o está allá. Eran los revolucionarios conservadores o los conservadores revolucionarios. Eso ha habido también mucho de, diría yo, de fantasmagoría en los ambientes nuestros al respecto. Tenemos un poco de tiempo para unas 2 preguntas más. Bueno, Sí, tú hiciste relación de, no me acuerdo si tú, que reconocía a Marx como uno de sus referentes. ¿Hay alguna explicitación en lo que se refiere a la mala fe, ideología en Marx y derivación en Pareto? O sea, más que un referente, es como un interlocutor que él considera como válido, ¿ya? Porque hay cosas como que encuentra que son inauditas en Marx, como la teoría del valor trabajo. O sea,
Pareto dice esta cosa no se sostiene y argumentos fuertes tiene, pero bueno, no, como que no, en realidad como que en Marx al menos el tipo de ideología que él maneja como mala conciencia o fetichismo no se acerca al tema de las derivaciones. Curiosamente, la ideología como derivaciones tiene más cercanía como a marxistas futuros, como Althusser, así como la separación entre la especulación más bien no científica versus la especulación bien y el razonamiento como científico que sí trabajó Luis Althusser después. Disculpa, solo agregaría como observación que el concepto de ideología en Marx es poco sistemático, no aparece mucho, y la ideología alemana, que es como donde aparece más sistematizado, se publica recién en el 1932, entonces todavía como que no se usa mucho el término, sí, más de fetichismo una mercancía, y por ese lado sí, pero entonces quizá no concuerdan porque no lo conoce todavía en su forma más sistematizada, que sí lo conoce Althusser. Entonces Claro. la derivación. Claro, pero por ejemplo, digamos, el hecho del humanismo de Althusser, que finalmente es como un elemento extraño, que es ideológico, que no tiene sentido en un discurso que es consistente en el Marx maduro, se parece mucho a algunos de los aspectos cuando trabaja con derivaciones, que es como lo otro, distinto a lo que es el pensamiento científico, en el caso de Pareto. Bueno, una pequeña reflexión, pero también una pregunta, para no ser tan yo. Es llamativo también la forma de pensar italiana, ¿no? Que es muy particular. Yo, por ejemplo, en su momento como sociólogo, que también compartimos profesión, me buscaba y leía justamente el mismo, leí también, no al 100%, pero el Tratado de Sociología General de Pareto, y a la par buscaba otro autor italiano y me encontraba, por ejemplo, con Hugo Espirito, que es un pragmático, pero también está catalogado como un fascista. Entonces, ahí uno también comprende un poco antropológicamente, creo yo, y ahí tú me puedes corroborar, complementar, que el fascismo italiano es mucho más pragmático que el digamos así, el nacionalsocialismo alemán, que es mucho más romántico, ¿no? Si bien es cierto, el fascismo italiano tiene inspiración en la Roma, en la Roma imperial y toda la tradición romana latina, los latinos, por lo menos durante ese tiempo, lo que podríamos llamar quizá una revolución conservadora italiana, tienen un matiz muy particular con respecto a los idealistas nacionalsocialistas, que algunos incluso se inspiraban en Hegel, otros no, pero al tener quizá también un personaje tan importante en la historia de la ciencia política como Nicolás Maquiavelo, probablemente ese realismo político era mucho más potente en ellos que quizá en el idealismo alemán, ¿no? Entonces es bien interesante lo que planteé, como lo desmenuza, un comentario así positivo, porque efectivamente muestra cómo pensaban los italianos, gracias a Maquiavelo, ¿no? O más que gracias, debido a Maquiavelo, ¿no? Porque por lo visto Pareto se siente un heredero, ¿no? de Maquiavelo. Su pregunta, ¿cuál sería? Sí, es si habían otros autores, aparte de Maquiavelo y Marx, con los cuales Pareto también como que conversaba. Desde Marinetti. su misma nación, no sé. Bueno, era francés, pero Sorel era como el otro autor que Maquiavelo tiende como a, o sea, Pareto tiende como a valorar. Y respecto al carácter italiano, no sé, es extraño, porque ¿Sí? les va como les va también. Si siguieran a Maquiavelo, pero... Sí, una buena observación, que Spirito fue fascista y después fue comunista, ya después de la derrota, claro. Y respecto al pragmatismo, Évola, efectivamente el fascismo era pragmático, creo yo. Évola dice que bastaba tener el carnet para ser considerado fascista de tomo y lomo, lo que lleva también a aplicarse el derrumbe fácil del régimen. Bueno, se les agradece desde ya sus preguntas, sus intervenciones, desde su presencia en este coloquio. Agradecemos también a nuestros expositores, a Rodrigo Naranjo y a nuestro director, Erwin Robertson. Nuevamente agradecer también a la gente de la Sociedad de Historia y Geografía de Chile por ceder generosamente su sede para este coloquio y por supuesto dejarlos invitados al 2 de agosto a la Feria Cultura Viva en Franklin, calle Placer,
La información será transmitida oportunamente para que asistan. Ciudadanos Sociales estará allí con su stand, sus revistas y junto a otras editoriales. Y a continuación se le ofrece a los invitados un café para continuar con la conversación en torno a Pareto. Muchas gracias por asistir. Don Bernardino, qué gusto verlo. Mire cómo nos encontramos, yo quiero felicitar. Venimos a felicitar a Moderación. ¿En serio? Por eso te digo felicitar. Muchas gracias. Oye, amigo, porque te digo, Gracias. Muchas gracias. tú eres el padre de la criatura. Más o menos. Bueno, ya, pero ha sido para mí un